Gracias, Beatriz, y felicitaciones a Carlos Alberto. Voy a hacer 2 o 3 comentarios, anécdotas. Desde hace muchísimos años vengo trabajando el tema de la tecnología, cómo puede ayudar a la educación. Y para corroborar lo que dijo Carlos Alberto en relación con aprender más del marxismo... Carlos Alonso. Teníamos un presidente aquí que se llamaba Carlos Alberto. Entonces, con Carlos Alonso, decía que había que conocer más del marxismo. En el año 82 conocí a un curita en Colombia, un famoso curita, Monseñor José Joaquín Salcedo, que manejó el proyecto de educación más importante que ha habido en América Latina, cuando enseñó a leer y escribir a 5 millones de campesinos entre el año 48 y el año 80. Y en el año 82 y en el año 40, cuando él estaba en el seminario, lo echaron 3 veces del seminario porque por las noches, a hurtadillas y con una linterna debajo de las sábanas, leía a Marx, a Engels y a todas las teorías del marxismo y leninismo. Y cada vez que lo echaban, él decía, mira, si usted quiere que yo trate de convencer a las personas de que no se vuelvan marxistas ni leninistas, yo tengo que conocer más de lo que son los marxistas y leninistas que lo que ellos mismos hacen. Por lo tanto, tengo que leerlos. Y lo volvían a restituir y lo volvían a poner y llegó a ser inclusive consultor del Papa en Roma en los años 50. Lo otro que habla Carlos Alonso es de que hablamos de narrativa y la narrativa versus la acción. Y yo creo que el Foro de Sao Paulo se ha demorado unas 3 décadas casi ya, desde los años 2000, en haber perfeccionado su lenguaje y su narrativa. Y mientras que encontramos una que le compita y a la vez que le gane, van a pasar muchos años. Y entonces, si mientras tanto, por ejemplo en el caso de Colombia, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes o la Comisión Nacional Electoral no rescatan la democracia de Colombia, nos va a pasar lo que uno veía cuando viajábamos en los años 70 desde Medellín a Cartagena por carro, y veía uno de repente unas vallas enormes yendo por Montería, donde había una vaca muerta, completamente el cadáver de la vaca en un campo desolado, y decía un letrero que solamente decía, llegó tarde el Sarcol. El Sarcol era el garrapaticida que mataba las garrapatas de las vacas. Si nos vamos a esperar a que perfeccionemos la narrativa durante 2 o 3 décadas más, va a llegar tarde el Sarcol. No vamos a encontrar ninguna democracia. ¿Cuál puede ser entonces la alternativa si de repente, en el caso colombiano, la Comisión Nacional Electoral o la Comisión de la Cámara de Acusaciones de la Cámara de Representantes no toman las medidas de defensa de la democracia? Pues deberíamos aprender un poco de ejemplos recientes de desobediencia civil. Pues uno de ellos tal vez a mí me tocó en el año 57, yo estaba en 5º de bachillerato en Medellín, y me tocó ver la desobediencia civil, un paro nacional general indefinido que tumbó, verdaderamente la gente tumbó al dictador Rojas Pinilla. En realidad en Ucrania, el año 2014, la desobediencia civil, donde toda media Ucrania se puso de presente en la plaza principal de Kiev, y a lo largo de varias semanas y algunos muertos, Víctor Yanukovych tuvo que dimitir e irse exiliado a Rusia, donde todavía está allí metido. Más recientes, en un tema bastante espinoso y difícil de manejar, fue la desobediencia civil en Tel Aviv para rechazar las políticas de Netanyahu antes del horroroso crimen de octubre 7. Entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando la población entera se manifiesta de una manera contundente y permanente en desobediencia civil, sin tomar acciones
violentas como si las tomaron la primera línea en Colombia durante varios días en octubre de hace 2 años o 3 años, las cosas funcionan. Porque definitivamente, mientras que diseñamos la narrativa, la cosa se nos va a complicar y tal vez sí nos va a llegar tarde el Sarcol. Muchas gracias, Beatriz.